Vengo a ti, la verdad, en ti no puedo estar, solo tú me guiarás, mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación, Dios, te necesito. En tentación, tu gracia es más, donde hay amor, allí tú estás, y donde estás hay libertad, santidad es Cristo en mí, y donde estás hay libertad, santidad es Cristo en mí, mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación, Dios, te necesito. Enséñame a llegar a ti cuando haya tentación, que cuando caiga en ti. Cristo es todo para mí, que cuando caiga en ti. Cristo es todo para mí, mi Señor, te necesito. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que sintonizan su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda su hermano y amigo, su servidor Rafael Sauceda Pérez, en esta mañana transmitiendo en vivo desde la ciudad de Apodaca, Nuevo León, México. Les saludamos en el amor de Cristo y le damos la bienvenida a su programa Voz que clama en el desierto. Un programa diferente que tiene el propósito de llevar la semilla del Evangelio a los corazones de todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. En esta hermosa mañana damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que están ya en sintonía y les pedimos que nos ayuden y les agradecemos también de antemano por su ayuda a compartir el link de este programa. Hace un momento pues presenté algunos pequeños problemas con el internet. Esperemos que todo marche bien durante este estudio. Vamos a ir directamente al estudio de la palabra de nuestro Dios y vamos a hacer una oración. Eterno y bendito Padre, le damos gracias porque usted nos bendice, gracias porque nos da la oportunidad de compartir su palabra, eterno Dios, por medio de estas herramientas. Padre Celestial, suplicamos que usted bendiga su palabra, que usted bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que escuchen este mensaje, bendito Dios. Suplicamos que bendiga a este siervo, Padre Celestial, que compartirá su palabra en esta hora, Padre Santo. Bendíganos siempre y en su mano nos encomendamos. Pues le damos gracias por todo y le suplicamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En ti encuentro paz, yo sin ti no puedo estar, solo tú me guiarás, mi Señor, te necesito.
necesito. Quédate conmigo. El día de hoy, mis hermanos, vamos a meditar en un mensaje muy importante, central de nuestra fe. Consideramos la importancia de la redención de la humanidad y hablaremos acerca del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La voz de Juan el Bautista, aquel profeta de Dios, proveniente de una familia de sacerdotes, elegido por Dios para comunicar un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de esperanza en un desierto de soledad espiritual, en un desierto de hambre y de necesidades espirituales, en un pueblo que estaba pereciendo por la falta de alimento espiritual. Juan el Bautista fue el encargado de abrir el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente es Él el que nos enseña quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para esto, en primer lugar, vamos a ver, mis hermanos, bíblicamente, en qué momento este mundo es dominado de una manera completa y absoluta por el adversario, por Satanás. La palabra diablo, hermanos, que es el engañador, proviene del griego. El que engaña, el que miente. Y la palabra Satanás proviene de la palabra hebrea, hermanos, que significa el adversario, nuestro enemigo, el adversario del hombre que tomó el control de la humanidad en el mundo. Esto, mis hermanos, tiene origen desde la creación, desde los primeros hombres en la humanidad, es decir, el primer matrimonio, Adán y Eva. Génesis capítulo 3 nos narra la estancia de Adán y Eva en el huerto del Edén, allá en el paraíso. Y nos dice perfectamente que ellos vivían felices en aquel lugar donde Dios les colocó, donde el Señor les puso. Ellos vivían en plenitud, no les faltaba absolutamente nada. Tenían el árbol de la vida, del cual podían comer para no morir. Tenían inmortalidad, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual el Señor les dijo que no deberían de comer. Pero la serpiente, es decir, Satanás, el adversario, era más astuto que todos y se acerca a la mujer para ofrecerle la desobediencia y ofrecerle la igualdad para con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le ofrece comer del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le miente, diciendo que serán igual a Dios, y que Dios les engañó, que en realidad no morirían cuando comieran de ese árbol. El Dios de la mentira entra en acción con Adán y Eva. Versículo 6, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos
los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La desobediencia, el pecado, entra a la humanidad. Habían comido del árbol que Dios les dijo que no comiesen, porque el día que de él comieran morirían. Ahora que tenían conocimiento, sí, tenían conocimiento del bien y del mal, pero la consecuencia de su desobediencia viene a continuación. Pasamos de esta historia, hermanos, donde nos relata el encuentro y el diálogo de Dios con Adán y Eva en los siguientes versículos. Usted los puede leer en casa. Pero las consecuencias de esta desobediencia serían terribles. Así es que Dios tiene que dictar su sentencia por esta desobediencia. Dice la Escritura en el versículo 10 de Génesis, capítulo 3. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? Que te mandé que no comieses. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Había perdido la inmortalidad. Ya no tenía derecho a seguir viviendo, pues había desobedecido a Dios, el hombre y la mujer. Versículo 20. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Perdieron la bendición que tenían, la comunión que tenían con Dios. Perdieron esa bendición de tomar del árbol de la vida y tener la inmortalidad. Fueron echados del paraíso y ahora eran mortales. Eran mortales, pero además tenían las consecuencias del pecado, que era la fatiga terrible y tener que trabajar de manera fuerte y dura para obtener sus alimentos, para sustentar su cuerpo físico. Mientras que en el huerto del Edén únicamente tenían que comer de los árboles que había en ese lugar. Las consecuencias fueron terribles para la humanidad, pero lo peor de todo fue la muerte espiritual. Satanás le dijo al hombre: no moriréis. Sin embargo, con la desobediencia, Dios cumple su palabra, porque Dios no miente. Y cuando Dios había dicho al hombre y a la mujer que el día que comieran de ese árbol morirían, ahora ellos entran en un estado de muerte. La palabra muerte significa separación. Ellos son separados, son echados de la presencia de Dios, de la comunión que tenían con Dios.
Pero no solamente eso, hermanos. No solamente eso. En el libro de Génesis capítulo 1 nos dice la palabra de Dios que Dios le había dado la autoridad al hombre para que éste gobernara la creación en la tierra. Allí en Génesis capítulo 1 dice la palabra de Dios en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y así fue. El hombre tenía potestad mientras estaba en el huerto del Edén. Tenía autoridad sobre toda la creación, sobre todos los animales, los que vuelan, los que se arrastran en la tierra, los que caminan y los que andan en el mar. Ahora, al perder la comunión con Dios, quien toma control de la mayoría de la creación en el mundo es Satanás. El hombre tenía la potestad, tenía la autoridad sobre la creación, pero el pecado viene a hacer que el hombre pierda esa autoridad. Ya no es quien domina, ya no es él quien gobierna. Ahora es Satanás el que gobierna el mundo, el que gobierna toda la creación o la mayor parte de ella. El hombre no tiene control de las bestias del campo ni de las aves del cielo, aunque se esfuerza por hacerlo, pero no tiene el dominio que tenía cuando estaba en el huerto del Edén. El hombre murió espiritualmente y muere físicamente también. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado, la desobediencia, causa muerte en el hombre. El hombre, aunque está existiendo en esta tierra, está muerto en sus pecados, en su desobediencia. Y algo más, está bajo el gobierno de Satanás. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que tiene el dominio, el que tiene el control, el que tiene un poder que opera sobre este mundo es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Él gobierna la humanidad, tiene control. De ahí proviene toda clase de perversidad y de muerte, las guerras, los homicidios, las violaciones. Alguien hacía una comparación hace unos días, brevemente, en estas épocas de guerra, Ucrania y Colombia. Triste, pero no solamente Colombia, también otros países en el mundo se suman a esta forma de vida. Ucrania, muertes por la guerra. Colombia, la despenalización del aborto hasta los 6 meses de edad del niño. La mujer tiene el derecho, según ellos, de quitar la vida a su bebé en su vientre hasta los 6 meses. La mitad de su vida en el vientre materno, más de la mitad de su vida en el vientre materno. Muertes, dicen algunos, en Ucrania al menos la gente puede esconderse, ocultarse, correr, defenderse, pero los abortos es un crimen donde el niño, el bebé en su vientre de su madre, no se puede defender. No puede opinar, no puede decir, no puede hablar. Qué triste. Pero esa es la muestra terrible de que Satanás gobierna este mundo, gobierna la humanidad, gobierna. Adán y Eva perdieron, el hombre Adán perdió la potestad que Dios le había concedido y Satanás tomó ese control. Era necesario que alguien viniera para arrebatarle a Satanás el poder y el dominio que tenía sobre la humanidad y a llevar o pasar al hombre, al ser humano,
de muerte a vida y rescatarles y restaurar su comunión con Dios. Por eso en Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos da la primera profecía de redención y de esperanza para la humanidad. Un día, la serpiente, el representante del dominio de la humanidad, dice, le darás una mordida en el calcañar a la descendiente, a la simiente de la mujer, el cual es Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15 que leímos. Pero él te herirá sobre la cabeza. Te dará un golpe mortal, que perderás tu dominio y tu autoridad. El hombre está hundido en el pecado, el hombre está hundido en la desobediencia, en el dolor y en la muerte. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que habría esperanza para nosotros. Y dice Juan capítulo 1, hermanos. Juan capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Jesús era ese sacrificio perfecto que tenía que tomar el lugar del culpable, siendo inocente, para poder quitar el poder a Satanás, para poder redimir al hombre. El Cordero de Dios. Conforme a la ley de Moisés, el Cordero tenía que morir en la fiesta de la Pascua, el Pesaj en hebreo. La fiesta del Pesaj, la Pascua. Tenía que sacrificar el hombre un cordero en su casa, haciendo la conmemoración de cuando Dios libertó a la humanidad de la esclavitud en Egipto, al pueblo de Israel, y los llevó a la libertad, derramando la sangre de un cordero blanco, limpio, sin defecto, y colocando la sangre en los postes y en los dinteles de sus puertas. Era necesario que viniera un sacrificio perfecto. Y Juan el profeta, de esta voz que clama en el desierto, dice, este es el Cordero de Dios. Este es el que vino a restaurar la vida espiritual del hombre. Este es el que vino a destruir la potestad de las tinieblas y a otorgarle al hombre nuevamente la comunión con Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió en una Pascua. Jesús murió, mis hermanos, el día de la Pascua de los judíos. Ese día, esa tarde, entre las dos tardes, la tarde del miércoles y la tarde del jueves, el Cordero Pascual era sacrificado en el pueblo de Israel, celebrando la Pascua. Y ese día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Era un reposo solemne. Pero el Cordero era sacrificado ese día. Ese día por la tarde, hermanos, en la tarde del miércoles, el Cordero de Dios fue sacrificado para quitar los pecados del mundo. Ese día, hermanos, el día de la Pascua, en la tarde, el Cordero de Dios fue sacrificado para quitar los pecados del mundo. Y cuando Él presenta su sangre limpia y perfecta, hermanos, ofrece a la humanidad salvación y vida eterna. Y encontramos, hermanos, la obra redentora de Cristo, el poder del Señor para derrotar a Satanás. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida, toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino a realizar el sacrificio perfecto. Él, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero sin contaminación, el Cordero de Dios que derrama una sangre perfecta y limpia en la cruz del Calvario y que es sacrificado precisamente en esa Pascua.
Ahora Él es nuestro Redentor y no solamente logró la redención del hombre, sino que destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Satanás, que construyó su imperio desde la desobediencia de Adán y Eva y lo mantuvo todas las generaciones hasta la muerte de Cristo. Ahí, con la muerte de Cristo y con la resurrección del Señor, Satanás perdió ese imperio. Perdió el poder, perdió el dominio. Y ahora en Cristo, usted y yo tenemos la esperanza de libertad y de salvación, el perdón de los pecados. Tenemos el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Termino esta reflexión, esta meditación, leyendo algunas porciones de la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y nos dice en el versículo 23 la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre en la muerte, el hombre separado de Dios. Pero dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El perdón es gratuito en Cristo Jesús. La justificación, el borrar sus pecados, el borrar las faltas del hombre y de la humanidad está gratuitamente en Cristo, porque Él pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio por Adán y por toda la descendencia de Adán. Ahora ofrece redención, rescate y salvación. Ya dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Cristo es la única esperanza, no hay otro Salvador, no hay otro Redentor, no hay nadie más, no hay ningún Dios en este mundo que pueda salvar al hombre, solo Cristo Jesús. No hay diosa que pueda salvar al hombre, solo Cristo Jesús, porque Él es el Cordero de Dios, único, capaz y apto para que su sangre fuera aceptada como redención por la humanidad y ofrecer la expiación y la purificación de los pecados del hombre. Solo Cristo Jesús, Él ofrece vida eterna. Y dice ahí mismo Romanos capítulo 6 y versículo 23 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, amigo que nos escucha, usted no se sienta en las sombras, en la angustia, en la soledad, en la depresión, en la tristeza y en la ansiedad. ¿Quiere usted tener libertad? Venga a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Venga al Salvador, venga al Redentor, venga a Él, y en Él encontrará ese perdón de pecados y vida eterna. Si usted permanece en el mundo, bajo el dominio de Satanás, entonces la paga de ese pecado será muerte eterna, condenación eterna, en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. Pero si usted quiere ser libre y está cansado del dolor y de la ansiedad, de la tristeza, venga a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Obedézcale a través del bautismo para perdón de pecados, Hechos 2:38, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La decisión está en sus manos, amigo que nos escucha. Y a nuestros hermanos, no perdamos la esperanza y no olvidemos que el Cordero de Dios nos ha rescatado y nos ha redimido para su pueblo, para darnos vida eterna, para darnos una morada celestial allá en los cielos. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a orar en esta hora. Que Dios les bendiga. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por sus bendiciones. Gracias, Señor, por este mensaje que usted tiene para nosotros de vida eterna. Bendiga a su pueblo, bendiga a toda la audiencia, a todos los que escuchen este mensaje.
y que su palabra sea la que haga la obra en nuestros corazones, bendito Dios. En sus manos nos encomendamos y rogamos por todas las necesidades, Padre, de su iglesia y de su pueblo. Le damos gracias por todo y le pedimos todo en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Es Cristo en mí. ¿Y dónde estás? Agradezco a todos nuestros hermanos que han estado presentes. A todos un saludo y un fuerte abrazo. No menciono sus nombres porque no quiero que se me pase ninguno. Amigos que han escuchado y que van a escuchar este mensaje, Dios les bendiga. En todas partes del mundo donde usted está, saludos, abrazos y bendiciones. Este fue el programa Voz que clama en el desierto, conducido por su servidor, su hermano y amigo Rafael Sauceda Pérez. Recuerde que es un programa distinto, diferente a los demás. Nos vemos, Dios mediante, mis hermanos, el próximo domingo a las 10 de la noche, donde podremos interactuar, donde les podré saludar personalmente, leer sus comentarios, tomar sus peticiones de oración. Abrazos, mis hermanos, me despido, hasta la próxima. El Señor les bendiga. ¡Ánimo! Cristo es todo para mí. Que cuando caiga en ti. Cristo es todo para mí. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios, te necesito.